la plataforma Balam en días pasados y que algunos medios de comunicación, particularmente el periódico Reforma, ha venido dándole seguimiento y nosotros consideramos que con muchas imprecisiones en sus 8 columnas o en sus primeras portadas, y consideramos pertinente hacer las aclaraciones correspondientes. Tenemos una presentación, no sé si la alcanzan a ver. ¿Podemos pasar a la primera lámina, por favor? Miren, esta gráfica lo que muestra es el campo Ekbalam. Está muy cerca del campo Cantarell y del campo Cumaló-Zap. Están a 95 kilómetros de Ciudad del Carmen y muy cerca entre ellos, una distancia aproximada de 12 kilómetros entre Ekbalam y Cantarell, y algo similar con Cumaló-Zap. El campo Ekbalam inició su explotación hace 32 años. Eran 13 plataformas, de las cuales al día de hoy trabajan 11 y son 40 pozos los que producen hidrocarburo. Una de estas plataformas es la Balam Tango Alfa, así se le denomina, y ahí se procesan el crudo de 2 pozos, el Balam 2 y el Balam 22, que tienen entre los dos una producción total de 7.800 barriles diarios de crudo ligero de 27 grados API. Esto es importante señalarlo, crudo ligero. La siguiente, por favor. En la gráfica que están ustedes viendo se observa las 11 plataformas que hoy están en el campo Ekbalam, y la que tiene una elipse en verde es la plataforma Balam Tango Alfa. Estas líneas amarillas, azules y las que tienen discontinuidad se refieren a lo siguiente. Las líneas amarillas son los ductos que ya tienen 32 años de antigüedad y que están siendo restituidos, removidos, sustituidos por la línea azul que representa los ductos que hemos venido instalando desde abril del año 2022. Las líneas discontinuas se refieren a los ductos que estamos instalando todavía y que vamos a terminar de instalar el 15 de agosto de este año. Con eso, todos los ductos de esta plataforma van a quedar totalmente nuevos. Ya tenían 32 años, insisto, y los trabajos los venimos realizando desde el año 2022. En el tiempo en que estábamos, o en estos momentos en que estamos haciendo estos trabajos, se presentó una fuga de hidrocarburos, precisamente en el ducto que en amarillo, que tiene una estrellita roja. Ahí fue la fuga, debido a tantos años de trabajo y por efectos de la erosión. Para que ustedes tengan una idea
del tamaño de la erosión o de la fractura o del ducto, pusimos un ejemplo, pusimos un bolígrafo que mide 14 centímetros, lo sobrepusimos sobre una imagen del ducto y ahí pueden ustedes observar que la fractura es de 7 centímetros, la mitad de lo que mide un bolígrafo, y el ancho de esa fractura es 1 milímetro. Por ahí se dio esta fuga de hidrocarburos. El tubo trabaja a baja presión, a 13 kilogramos sobre centímetro cuadrado, como dice ahí, pero sin embargo, pues tiene suficiente presión como para que por una abertura tan pequeña haya emisión de hidrocarburo. Entonces, la que sigue, por favor. Este es el cronograma de lo que ocurrió con este tema. El 3 de julio detectamos la presencia de una fuga en el ducto. Aquí es importante decirles que los ductos que están en el mar son ductos que van lastrados con concreto, porque necesitan tener suficiente peso para que las corrientes marinas no los muevan. Y en el caso del que estamos hablando, de esta fractura en el ducto, se encontraba dentro del área del ducto que tenía concreto. Entonces no es fácil detectar una fuga como esta. Entonces la detectamos el día 3 de julio, ya con precisión, aquí está. Se imaginarán ustedes que no es sencillo, porque estamos hablando de un tirante de agua de alrededor de 60 metros. Entonces, con buzos que se puede hacer la detección. Entre el 4 y el 6 de julio se detecta ya la fuga, la fuga se detectó el 3 de julio, pero la ubicación concreta fue entre el 4 y el 6 de julio. El 5 de julio, es decir, el 4 se detecta el lugar preciso de la fuga, el 5 de julio se hace la notificación de este evento, de esta fuga de hidrocarburos, a la ASEA y a la Secretaría de Marina, a la CEMAR. Y aquí la primera aclaración, en el sentido de que hubo por ahí una portada que decía que ocultábamos el evento. No solamente no se ocultó, sino que se le dio parte a las autoridades de inmediato, el día 5 de julio. Y se empezaron a efectuar los preparativos para la reparación de la fuga con un barco que se llama Leonis. El 7 de julio suspendimos las actividades porque ese día, ustedes recordarán, se tuvo el problema del accidente en la plataforma Nohoch, que era un incendio en esa plataforma, y todos los recursos cercanos al evento, a este accidente, pues se movilizaron para ayudar a controlar el fuego. Entonces, se suspende estas actividades de la reparación de esta fuga y se reanuda la reparación provisional el día 10 de julio. El 18 de julio se concluye la reparación provisional de la fuga en el ducto.
Entre el 18 y el 19 de julio, la Secretaría de Marina realiza una inspección aérea e identifica una mancha, una iridiscencia se le llama, de 5.2 millas náuticas discontinuas. Esto quiere decir, en algunos lugares era más ancha, en otras era más delgada, pero esa era la longitud. Y posteriormente la Secretaría de Marina hizo recorridos por el orden de 4.700 millas náuticas en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, y no se encontraron indicios de hidrocarburos. El 19 de julio, debido a que no observamos una hermeticidad al 100%, en la grapa se le llama, es como una abrazadera al ducto para tapar esa fuga, se realizó el paro programado de los dos pozos que fluyen el aceite a través de ese ducto. Y finalmente, el 22 de julio, se concluye al 100% la reparación definitiva. A lo mejor alguno de ustedes podría pensar, bueno, ¿qué cosa es la reparación provisional? ¿Cuál es la definitiva? Lo cierto es que las grapas tienen que tener el diámetro exacto del ducto, que en este caso era de 14 pulgadas. Había una grapa un poco mayor. Se puso esa grapa y se rellenó con plásticos específicos para que no hubiera emanaciones, pero no hubo una hermeticidad al 100%, hubo un control en el volumen de lo que se estaba derramando, pero no al 100%. Por eso se procede a ponerle, una vez que ya teníamos en nuestro poder la grapa específica, y ya con eso se concluye la reparación del ducto. Esto es lo que ocurrió en el transcurso de estos días. La que sigue, por favor. Voy a referirme ahora a un tema que tiene mucho que ver con este asunto y que se denominan emanaciones naturales de hidrocarburos al medio ambiente, en este caso al mar, o chapapoteras. Las chapapoteras son emanaciones de hidrocarburos que se pueden dar en la tierra o que se pueden dar en el mar. En el caso de estas chapapoteras, la mayor chapapotera que nosotros tenemos ubicada está en el campo Cantarell, muy cerca de el campo Balam, como decíamos, y se origina en una fractura que hay en el suelo marino del orden de 1,5 kilómetros, y por distintos lugares de esos 1.500 metros se dan estas emisiones naturales. ¿Desde cuándo? Desde muchos años. Podemos pensar que son miles o millones de años. Es una consecuencia que hay. Y el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos señala que las chapapoteras o las emanaciones naturales representan a nivel mundial el 46% de la aportación todos los años de hidrocarburos al ambiente oceánico. En el Golfo de México, está clasificado como una región con un alto potencial de este tipo de emisiones naturales o chapapoteras, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. La que sigue es una lámina que representa los puntos negros que ustedes observan,
son emanaciones naturales que hay en el Golfo de México. Hay en todo el mundo, pero estamos hablando concretamente del Golfo de México. Y si ustedes se fijan, en la costa norte del Golfo es donde hay un mayor número de chapapoteras. Nosotros, en nuestro país, en el litoral de Campeche, la sonda de Campeche, tenemos algunas. La más importante, insisto, es la de Cantarell, aunque también se observan algunas frente al estado de Tamaulipas. Entonces, este es un tema que tiene mucha correlación con lo que estamos hablando el día de hoy. La que sigue, por favor. Este es el comportamiento, son imágenes satelitales sobrepuestas de el comportamiento de la chapapotera de Cantarell. Hay una actividad permanente. Aquí es importante decir que hay días que las emanaciones son muy abundantes, otros días las emanaciones no son tan abundantes, y estas son las direcciones hacia donde van esas iridiscencias. Pueden ir al norte, pueden ir al noreste, al este. Esto depende mucho de las corrientes marinas, depende de los vientos, depende de las mareas de fondo que se dan en el mar. Hay una variedad de fenómenos que no son predecibles y que pueden generar que esa iridiscencia transite hacia determinadas direcciones, como se observa en la gráfica. Esta es una imagen de satélite antes del evento de la fuga en Balam. Ahí se vuelve a ver la cercanía que hay entre Cantarell y Balam. Y estas franjas oscuras que ustedes observan son las chapapoteras de Cantarell. Ahí se observan, y si ustedes observan Balam, prácticamente no hay chapapoteras. No hay, emanaciones de Balam, porque todavía no ha ocurrido el evento. La siguiente, por favor. Aquí pueden ustedes observar que la emanación de Cantarell es bastante mayor que en la anterior. A ver, regrésenme a la anterior. Miren, son dos franjas delgadas, oscuras. Regrésense a la siguiente. Miren cómo aquí hay una emanación mayor en Cantarell. Lo que les decía hace un rato. Hay días en donde la emanación es mayor, otros días es menor. En este caso se observa una mayor emanación, y la de Balam observa una emanación, se alcanza a ver en oscuro, bastante menor en comparación con la de Cantarell. La que sigue, por favor. Bien, estas son fotografías ya de en sitio, y en el lado izquierdo, la fotografía del lado izquierdo, lo que ustedes observan son estas iridiscencias. Este es el hidrocarburo que sale de las emanaciones naturales de Cantarell. Miren el tamaño que tienen, las longitudes que tienen. Y las tres que tienen ustedes a su derecha son iridiscencias derivadas de la fuga que se tuvo en el ducto en la plataforma de Balam. Aquí no sé por qué yo no tengo bien mi cuadro, pero se estima por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Laboratorio de Ecología de la Universidad de la UNAM,
estima que en promedio estas chapopoteras de Cantarell, gracias, en promedio tiran o emiten 387 barriles por día, en comparación con el campo Ekbalán, que si pensáramos, que no fue así, pero si pensáramos que hizo el mismo tipo de, o derramó o fugó el mismo volumen durante 18 días, el promedio habrían sido 76 barriles diarios durante los 18 días. La que sigue, por favor. Y esto es un ejemplo claro de la desproporción y la distorsión con la que se manejó la nota. Perdón, regrésense tantito. ¿Por qué no me ponen el video, por favor? Hay un pequeño video muy corto. ¿Se trabó la máquina? Es un video muy cortito, pero aclara mucho el tema de la... Ahí está. Esto es importante también porque cuenta la leyenda o la historia, no sé si es del todo cierto, pero esto es lo que se conoce, que cuando se descubrió Cantarell, allá por los años 70, un pescador que se llamaba, que creo que ya falleció, Rudecindo Cantarell, observó estas iridiscencias y dio parte a Petróleos Mexicanos, les hizo saber que habían estas emanaciones, y de ahí Petróleos Mexicanos empezó a realizar los estudios y las perforaciones, y fue como se descubrió Cantarell, que es considerado el mayor campo, el campo más grande de petróleo en aguas someras. Y en aguas profundas, en tierra, campos más grandes como el que tienen los árabes, el Al Jaguar, pero en aguas someras este es el más grande, o era el más grande, y se descubrió por estas iridiscencias. Por eso les digo que esto tiene muchos años que se conoce. Bueno, regresando al punto, la distorsión y la desproporción con la que se manejan los datos en algunos medios, se extiende 467 kilómetros derrame en la sonda. Es importante, antes de que yo continúe, que ustedes, con las imágenes que ya vieron, se den cuenta de que no es petróleo crudo pesado,
es crudo ligero. Lo que se observa son láminas muy pequeñas, muy delgadas de aceite, no es chapapote, es láminas que están sobre la superficie y se llama iridiscencias porque con los rayos del sol pues se reflejan. Bueno, para dimensionar esto hay que recordar un desastre que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan. Fue por allá por los años 90, a finales de los 89-90, de un barco petrolero que se llamaba el Exxon Valdez, que creo que chocó contra un iceberg y en Alaska, y se vertieron alrededor de 250,000 barriles de petróleo. Cuando se habla de un área de 467 kilómetros cuadrados, según informó Reforma, y asumiendo que el grosor uniforme de la capa de aceite es de 1 milímetro sobre la superficie del mar, se hubiese tenido que derramar, o Pemex hubiera derramado, 3 millones de barriles. Si esto fuera así, implicaría que el evento ocurrido en Balán Tango Alfa sería 12 veces más catastrófico que lo que ocurrió con el Exxon Valdez. O sea, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, o de lo que está diciendo el periódico Reforma. La realidad es que el área erosionada del ducto, que ya se los mostré, 7 centímetros por 1 milímetro de ancho, de acuerdo con los cálculos de los especialistas de Pemex, y considerando el ducto operando a plenitud, solo se podrían haber derramado un volumen acumulado máximo de 1.368 barriles durante los 18 días, a razón de 76 barriles diarios. Entonces, es una desproporción absoluta, es una desinformación absoluta la que se está señalando en ese periódico. Inclusive, si en el extremo mayor se hubiesen derramado los 7.800 barriles diarios durante 18 días, ni con mucho nos acercaríamos a lo que se tendría, a lo que dice el Reforma, de 3 millones de barriles para poder cubrir esa superficie de 467 metros cuadrados. Entonces, esta aclaración es importante porque está bien tener diferencias ideológicas, está bien tener diferencias de pensamiento, de gustos, de todo lo que signifique diversidad. Lo que no está bien es mentir. Lo que no está bien es desinformar a la gente. La que sigue, por favor. Y Reforma presenta una prueba fehaciente para demostrar el derrame catastrófico de Balán Tango Alfa. Pone la fotografía de un pie en una playa en Matamoros, dice ahí, con una mancha negra, 10 centímetros
de pie con una mancha negra, que se supondría es chapapote, y esa es la prueba del derrame tremendo de 467 kilómetros o de 3 millones de barriles. Pero aquí el último bullet es muy importante porque la mancha que se observa en la planta del pie de la fotografía del Reforma no corresponde con el aceite que se produce en el campo Ekbalam. El campo Ekbalam, yo les decía al principio, que produce un crudo ligero. Ustedes vieron en las imágenes la iridiscencia, la película de aceite que está sobre el mar y que con las corrientes y las olas se va prácticamente incorporando al ambiente marino, ya sea por las emanaciones naturales o eventualmente en el caso de la fuga que hubo en Balán. Pero de eso a una mancha o a un trozo de chapapote pegado en un pie, pues hay una gran diferencia. No tiene nada que ver el aceite de Ekbalam con ese trozo de chapapote que tiene, pues no sé quién, debe ser el señor ese de la camisa azul, que levantó el pie para que le tomaran la foto. No sé si tenemos alguna otra lámina. Y queremos cerrar esto diciendo que si bien es cierto que las emanaciones naturales como Cantarell aportan grandes cantidades de aceite y de gas al mar, eso no significa que por muy pequeño que sea un evento, Petróleos Mexicanos tiene la obligación de atenderlos a la prontitud y diligencia necesarias y no derramar un solo barril de petróleo al mar. Ese es el objetivo. Nosotros tenemos muy clara esta situación en Petróleos Mexicanos, pero sí consideramos que era pertinente, dada la exageración con la que se maneja la nota, pues hacer el comparativo. Esto era lo que queríamos comentar con ustedes, porque ya son muchos días dándonos 8 columnas. Bueno, somos clientes diarios. No recuerdo haber leído en Reforma y en muchos otros diarios una nota positiva de Pemex. Y hay muchas cosas positivas en Pemex que las hemos dado a conocer. Por ejemplo, que detuvimos la caída que durante 15 años, desde el 2004 y hasta el 2018, se dio en Pemex. Caída continua en la producción, y que en esta administración hemos tenido toda la alza. ¿No tenemos por ahí esas láminas? Digo, aprovechando que ya están aquí los compañeros, para que no digan que no lo dijimos, pero lo hemos presentado en todas partes. Detuvimos esa caída y estamos en incremento de producción. Las reservas de Pemex. A ver si aparecen aquí las láminas. Las de producción primero. Aquí está. Miren, desde el 2004 y hasta el 2018 y enero del 2019, la producción se cayó a la mitad, de 3.4 millones de barriles a 1.642. Y miren cómo va esta administración. La que sigue, por favor.
Miren, creciendo, año con año. ¿Esa es una buena noticia o no es una buena noticia? Pero nunca la he visto en estos periódicos. La que sigue, por favor. Gas, lo mismo. Años cayendo en la producción de gas. La que sigue. Están muy lentos mis compañeros. Vamos a terminar a las 4 de la tarde. Ahí está. Esto es esta administración. Cómo se ha venido incrementando la producción de gas. La que sigue, por favor. Miren ustedes. Esto es lo que Pemex produce de petróleo en el país. ¿Se acuerdan de la reforma energética? Que hablaban de que los privados eran los que iban a producir petróleo. Y ya lleva la reforma energética que se echó a andar 8 años, 9. Bueno, Pemex produce hoy el 97% de los hidrocarburos del país. Los privados producen el 3%. Y en cuanto a gas, Pemex produce el 98% del gas, los privados el 2%. Esa es la realidad con relación a la reforma energética. La que sigue, por favor. Esta es la forma como venía cayendo la producción y las acciones que hemos hecho para detener la declinación de la producción y para incrementarla a través del desarrollo de campos nuevos. Ahí se ve con mucha claridad. La que sigue, por favor. Que no la veo completa esta. Bueno, esto tiene que ver con la declinación. Todos los campos en el mundo declinan todos los días. Y el chiste es que si hoy te declina 10 barriles, los compenses con 10 si quieres quedar igual. Pero si quieres más, tienes que producir 11, porque se te van a caer 10. Este es el equilibrio que hemos guardado, compensando la caída y produciendo más. Por eso hemos incrementado la producción. La que sigue, por favor. Miren, en otras administraciones, para desarrollar un campo, se ocupaban 8 años. Ahora iniciamos, desde que descubrimos el yacimiento y al que obtenemos la primera gota de aceite, 1 año. Eso se llama eficiencia operativa. La que sigue, por favor. Esto es lo mismo. En la administración azul, para no decir nombres, se desarrollaron, díganme cuántos porque no alcanzo a ver, 19 campos. En la administración verde, 8 campos. Nosotros en esta administración llevamos 40 y vamos a desarrollar algunos más todavía. La que sigue, por favor. Miren esta gráfica. Esta gráfica no tiene desperdicio. En noviembre de 2018, días antes de que iniciara esta administración, Petróleos Mexicanos estaba importando crudo ligero. Esas franjitas rojas significan importación de crudo ligero, porque Pemex no producía suficiente crudo ligero para hacer las mezclas para poder refinar en el SNR, en el Sistema Nacional de Refinación. Mírenlo, ahí está. Y miren cómo están las siguientes barras verdes a lo largo de lo que va esta administración. No solamente ya no volvimos a importar, sino que ahora exportamos crudo ligero, producto de los nuevos campos. La que sigue, por favor. Esta no es tan relevante, la que sigue. Tampoco, la que sigue, la que sigue. Esta sí, la que sigue. Miren, de las cosas que se han logrado en Pemex, reducir
los días de perforación de un pozo. Ahí estamos observando que en el 2020, es que esta parte no la veo, no sé por qué no la veo. O préstame tu aparato. ¿Ustedes sí la ven completa? Yo sí la ven completa. Miren, en pozos que tienen una profundidad entre 6.000 y 7.500 metros, antes durábamos 188 días en perforarlo, hoy lo estamos haciendo en 130 días. En pozos que van de 3.000 a 3.700 metros, ocupábamos 99 días, ahora 32, y en profundidades menores a 3.000 metros, ocupábamos 62 días, hoy lo hacemos en 26. ¿Saben ustedes qué significa esto? Significa que en lugar de ocupar un equipo de perforación que probablemente me cueste, que cueste $100,000 diarios o más, pues me estoy ahorrando todos esos días el pago de los $100,000. Y lo más importante, estoy empezando a producir petróleo, empezar a ganar dinero 50, 80, 100 días antes. Me ahorro en la renta del equipo y produzco más rápido, empiezo a ganar dinero como empresa más rápido. Esto es una noticia. La otra, esto es lo mismo, son los tiempos de reducción. Miren, el campo Tupilco, uno de los campos importantes que hoy tenemos, tardábamos 146 días, hoy ocupamos 92. En Quesqui logramos tener una reducción, ¿cómo le hago aquí? De 220 días a 98, nos ahorramos 122 días. Y en, ¿cuál es este? Que ni veo. Quesqui y Tupilco, son los dos campos que están ahí. Entonces, son buenas noticias. ¿Cuál es la siguiente lámina? Lo mismo ocurre con los campos marinos. Miren, hay una lámina que me gustaría enseñarles, la de la reducción de costos de exploración y producción. Esa lámina, miren, esto es muy importante. Lo que hemos ahorrado por año al estimado de cierre de este año. El primer año, en el 2019, tuvimos ahorros por estos conceptos de eficiencia operativa del orden de 15,000 millones. En el 20, de 25,000 millones. En el 21, de 19,000 millones. En el 22, de 20,000 millones. El subtotal 19-22 son 80,000 millones. Este año estamos considerando tener ahorros por 22,000, lo que nos va a llevar al cierre de este año a más de 100,000 millones de ahorro por eficiencias operativas. ¿Cuál otra lámina tenemos? La disminución de los costos de producción. Miren, lo que nos costaba producir el petróleo, a ver si lo veo aquí, ahí está. En el 2018, olvídense de la barra gris, porque la barra gris tiene que ver con impuestos. Entonces esa háganla a un lado porque si sube el petróleo cobran más impuestos. Pero vean lo verde, que es lo operativo, los costos operativos y administrativos. En el 2018 costaba $10.8 por barril, en el 19 12.1, hoy estamos en 9.9 y estoy casi seguro que estos dólares no están indexados. Seguramente la diferencia es mayor. Lo mismo lo que tiene que ver para cuánto nos cuesta desarrollar reservas probadas de hidrocarburos por barril. En el trienio 18-20 nos costaba $8.60.
En el 21-23, ya en esta administración, 7.2, hemos disminuido los costos. A lo mejor valdría la pena poner la de infraestructura. No, esa no. La de infraestructura, esa. Miren, comparado con la administración pasada, se construyeron 24 plataformas en la administración pasada en 6 años. Nosotros en 4 años y medio, o 4 años, que está ese número, ya llevamos 26. Pero en kilómetros en número de ductos, no kilómetros, número de ductos, la administración pasada fueron 39 ductos. Nosotros llevamos 81. Y en kilómetros de ductos, la administración pasada fueron 418. Nosotros llevamos 939, más los que nos faltan de aquí a que termine la administración. Estamos, la que sigue por favor, esa es bonita. Estamos inclusive reduciendo el tamaño de las estructuras marinas sin perder seguridad para que la producción sea más rápido. Construir una plataforma tipo octápodo, como la ven ustedes ahí, de 5.000 toneladas de acero, se lleva un tiempo de, no sé si está por aquí el tiempo, ¿sí? 18 meses. Las estructuras ligeras que estamos construyendo ahora son de 12 meses y estamos ya pensando, no pensando, ya las estamos, precisamente hoy salgo junto con el director de PEP, salimos a Tampico porque vamos a verificar la construcción de estructuras mínimas relocalizables que se hacen en 7 meses y en 5 meses, que pesan una quinta parte o menos de una quinta parte de estas estructuras y que tienen una ventaja adicional. Las usamos y las podemos quitar y poner en otro lado, son reutilizables. Entonces también en eso estamos trabajando. Y bueno, también es importante porque como hemos incrementado el número de equipos de perforación en esta administración, recibimos 85 equipos, hoy estamos trabajando con 122, pero estamos adquiriendo equipos, estamos incrementando el número de equipos, porque también descuidaron a Pemex en cuanto a los equipos, los vendieron, los dejaron que se echaran a perder y un poco la idea era que ya Pemex no lo hiciera, que lo hicieran privados. Yo creo que ya es suficiente porque ese no era el tema, pero sí les quería comentar que esto yo no lo veo reflejado en las notas. Bueno, hay otro tema que tiene que ver, y salió precisamente en el Reforma, creo que hoy, que Pemex está quebrado. ¿Cuándo salió? Sí, pero ¿qué día? ¿No la tienen ahí? Lleva Pemex 6 años en quiebra técnica. El año pasado, Pemex tuvo utilidades por 100,000 millones de pesos. En el primer trimestre de este año, tuvimos utilidades por 57,000 millones de pesos. Y en este segundo trimestre no les puedo decir porque lo prohíbe la ley, ¿verdad? No se puede hablar de eso, no puedo decir cuánto, pero sí les puedo decir que vamos a salir bien también. Entonces, ¿esto es verdad?
La deuda de Pemex, ¿no la tienen por ahí? En la presentación. De 127,000 millones. Está. Miren, cómo duplicaron en las administraciones pasadas, cómo duplicaron la deuda de Pemex. Nosotros la recibimos con 127,000 millones. Miren en cuánto está, en 107,000. ¿Cuándo han hablado de eso? ¿Cuándo han dicho, esta boca es mía? No, se refieren a que Pemex está quebrada, que es la más endeudada. Sí, la dejaron endeudada. Nosotros la estamos desendeudando. ¿Qué otro temita? Yo creo que ya con eso. Entonces, comentarles que el oficio que ustedes realizan es un oficio ético. Debe privilegiarse la ética por encima de todo. Ustedes son, o eran, yo ya no sé si la gente siga leyendo, pero eran formadores de opinión en función a información veraz. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Entonces, por eso quisimos hacer esta aclaración y agradecerles mucho su presencia. Muchas gracias por haber acudido a la convocatoria. Que sean poquitas porque me tengo que ir. La plataforma. También preguntarle qué pasó con el empleado que estaba desaparecido, si ya lo encontraron o no. Básicamente, ¿cuánto estaríamos perdiendo en producción también por el accidente de... Sí, es buena tu pregunta. Cuando se suscitó el accidente en la plataforma, se cerraron prácticamente todos los pozos de la región marina noreste. Esta región de la que estamos hablando hoy, que es la sonda de Campeche, donde están nuestros campos maduros. Entonces, por seguridad, ante un evento como este, se cerraron los pozos, se controló el fuego y a partir del día siguiente empezamos a reaperturar los pozos. Entonces, el primer día dejamos de producir alrededor de 700,000 barriles. Al día siguiente repusimos 500,000. Al siguiente día o a los 2 días 600,000 y así hemos ido, de manera que hoy nos falta recuperar de ese evento alrededor de 35,000 barriles. ¿Cuántos, Ángel? ¿Perdón? 8,000. Esa es una buena noticia porque todavía no me la habías dicho. 8,000 barriles nos hacen falta para regresar a la producción que teníamos antes del accidente. Fue muy rápido cómo nos recuperamos. Lo más lamentable de lo que ocurrió en Ojoch fue la pérdida de 3 trabajadores que no eran trabajadores de Pemex, pero no por eso deja de doler, porque eran 3 seres humanos. Bueno, perdón, 2, porque uno efectivamente está desaparecido. No se tienen, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, pero digamos que hay 3 que nos hacen falta, 2 confirmados y un desaparecido. Buenas tardes, director. Sí. Quiero preguntarle, ¿cuánto costará reparar el derrame en Balam y qué sanciones enfrenta Pemex por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CEA? Y también preguntarle, aprovechando que estamos aquí, ¿cómo van a cubrir los vencimientos de deuda restantes para este año? Si va a ser con apoyo de Hacienda o a través de una emisión de más bonos o créditos bancarios. Sí.
Vámonos por lo primero. A ver, tu primera pregunta, ¿cuál fue? Es que hablas muy rápido, ves más despacito. Sí, saber cuánto costará reparar el derrame en Balam. Bueno, ahí ya rápido te lo digo, ya está reparado. Realmente el costo es un costo de operación menor. Les decía que lo que se hizo fue ponerle una abrazadera al ducto y se cerró. Si me pides pesos y centavos, no lo sé, pero digamos que eso no tiene mayor relevancia en términos económicos. Es una reparación a cierto punto sencilla. Ángel, ¿quieres agregar algo en relación al costo de esa reparación? Ángel es el director de Pemex Exploración y Producción. Lo más costoso para reparar la fuga de Balam Tango Alfa fue el uso del barco, y un barco anda del orden de $160,000. Por los 18 pues estaríamos hablando prácticamente como de $2 millones. Sobre las sanciones de los reguladores. Bueno, nosotros reportamos el incidente, los reguladores, las autoridades van a determinar las sanciones. No tengo claro si vayan a sancionar a Pemex. Esta es una situación que ya se les explicó y estaríamos esperando. ¿Tú tienes conocimiento de algo, alguna notificación? Tiene que hacer su análisis la ASEA y ya de allí, si somos objeto de sanción, no lo hará notificar, pero ellos tienen un tiempo para hacer esa notificación. Y nada más sobre los vencimientos de deuda para este año, si los van a hacer a través de apoyos de Hacienda o con emisión de más bonos o créditos bancarios. No, en ese sentido, el presidente ha sido claro. Hay un apoyo importante de parte del gobierno federal para Pemex. Pemex, lo que nosotros encontramos, ya se los decía hace un rato, fue una deuda que se duplicó en un periodo muy corto de años, en 8 años, 7, 8 años, la duplicaron. ¿Cómo le hacía Pemex para pagar los vencimientos que tenía? Pemex no tiene en su presupuesto partidas para el pago de amortizaciones de deuda. Entonces lo que hace Pemex, o lo que hacía Pemex, era que ante un vencimiento, digamos que de $5,000 millones, hacía una emisión de $5,000 millones, tomaba ese dinero, pagaba el vencimiento y en teoría quedaba tablas. Lo cierto es que lo que observamos en el comportamiento de la deuda era que si se les vencía 5, pedían 10, pagaban 5 y quién sabe qué pasó con los otros 5. Pero ese mecanismo ya no se está utilizando en Pemex porque la deuda de Pemex, debido precisamente a este sobreendeudamiento, tiene un costo mayor que la deuda del soberano, es decir, la deuda del gobierno federal. Entonces, mientras que al gobierno federal le cuesta un crédito un 5%, Pemex le puede costar 10 o 11%, el doble. Y la deuda de Pemex es deuda del país. Al final del día se juntan. No tiene ningún sentido que Pemex regale el dinero a las grandes financieras, a los grandes bancos. Por esa razón, el gobierno federal, el presidente de la República, ha determinado que ahora las emisiones o los refinanciamientos se hagan en Hacienda
de acuerdo con los costos financieros que tiene el soberano, y eso le va a ahorrar al país muchísimo dinero. Pemex tiene un presupuesto aprobado por el gobierno federal. Mucha gente cree, algunos analistas que se creen muy conocedores, piensan que Pemex recibe dinero de la hacienda pública, que recibimos un presupuesto. No. Lo que Pemex recibe es una autorización para gastar, pero el dinero de Pemex procede del flujo de la venta de el petróleo crudo y de las gasolinas. Entonces, de los propios flujos de Pemex procede el dinero. Esto poquito para aquellos que dicen que Pemex es un barril sin fondo, que se le echa dinero bueno al malo. A Pemex no se le da dinero, se le autoriza un presupuesto para ejercer. De manera que el año pasado, para todos estos detractores que no saben, decirles que de los ingresos tributarios del gobierno federal, Pemex aportó el 22.4%. De cada 100 pesos, 22.4 proceden de Pemex. ¿No tenemos esa laminita por ahí? Sí la tenemos, pero es que tardan mucho ustedes. Pero bueno, creo que ya respondí tu pregunta, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, esa es una decisión del presidente, ya sabrán ellos cómo van a proceder. Ingeniero Héctor Herrera, de Grupo Fórmula. Sí. Para clarificar el asunto de, ya sabemos que no es derrame, es una fuga natural, quien primero da a conocer eso son organizaciones ambientales. Pues especialistas de la universidad coinciden, lo que no dijeron es que era esto, producto de una chapocotera, una fuga natural propia del sistema, pues. ¿Cree que usted que hubo mala fe, pues, tanto de esas organizaciones como de la Universidad Nacional? ¿No clarificarlo? No, a lo mejor me mal expliqué. Yo no dije que no hubo una fuga en el ducto, sí la hubo. Lo que estoy poniendo es que al lado de esta fuga, de este campo Balam, está Cantarell, que tiene estas emanaciones naturales o chapapoteras que desde siempre se conocen. Entonces, cuando dimensionamos el tamaño de una y de otra, y cuando en un periódico aparece que esto es un desastre, bueno, entonces Cantarell ya tendría en desastre al Golfo de México, pero no Cantarell, todas las chapapoteras que les mostré, que son imágenes satelitales. Entonces, yo creo más bien, más que mala fe, es de a quién le preguntas. Si los periódicos le preguntaran o se asesoraran con gente que realmente sabe y que no tiene intenciones ni intereses políticos o fobias políticas, pues encontraría una respuesta científica, porque esto es científico. Si le pregunta a alguien que no está con este gobierno, que le cae mal el presidente, que le caemos mal en Pemex, que no quieren a Pemex, bueno, pues entonces veremos este tipo de respuestas, ¿no? Yo creo que va en función a quién se le pregunta, ¿no? Sí, y la segunda, sobre esto, ¿usted rechaza tajantemente que Pemex se encuentre, como se dice, en quiebra técnica? Y más allá de este asunto del contexto por las calificadoras que han degradado su grado de inversión, o sea, ¿usted rechaza tajantemente? ¿Es viable Pemex? Bueno, es que no es que yo lo rechace, es que miren ustedes, la información de Pemex se da a conocer, es pública, y se da a conocer a la Bolsa Mexicana de Valores y a la SEC en Estados Unidos. Nosotros
no podemos mentir. Primero por ética y por convicción, pero segundo por ley. Si Pemex emite un comunicado o da una información de sus cifras alterada, pues estamos a un pie de la cárcel. Y yo la información que les estoy dando a ustedes es información que ya se le proporcionó a la Bolsa Mexicana y a las autoridades de Estados Unidos, que está auditada no solo por la auditoría interna de Pemex, sino por auditores externos calificados por las autoridades americanas. Entonces, no hay manera de decir la mentira. Yo no estoy inventando esto que les digo de lo de la deuda, no estoy inventando de la utilidad que tuvimos el año pasado, de la utilidad que tuvimos este trimestre, de los buenos resultados que vamos a tener. Yo no puedo, por razones legales, hablar de eso, pero sí decirles que vamos bien, que no vamos a salir mal este trimestre. Entonces, por supuesto que rechazo esto que están señalando. No lo puedo aceptar porque no es verdad. Si fuera verdad, pues lo diríamos, estamos mal, las cosas no han caminado, pues no sé por qué me tienen aquí, pero los números son... ¿Cuál fue la que les pedí? La del 22.4, ¿ah? ¿No la tienes en pantalla? Está muy chiquita, no la van a ver. Pero miren, en el 2015, la participación de los ingresos petroleros dentro del total de ingresos presupuestarios del sector público, ahí está, eran 19.8%. Y así sucesivamente a través de los años. El más bajo fue el 20, que fue el COVID, pero bueno, el COVID ya de eso mejor ni hablamos, ¿no? En el 21, 19.4, y el año pasado fueron 22.4. Entonces, ¿dónde está el dinero tirado a la basura que se le mete a Pemex? Y Pemex está aportando. Teníamos por ahí una gráfica que tiene que ver con un comparativo entre Pemex y las 3 empresas más grandes de este país. ¿No la tenemos por ahí? Ah, esta es buenísima, pero la quiero acá. Pero ya la conozco. ¿Sí se puede o no se puede? Se las platico. Está muy lento, Víctor. ¿No tienen un poquito de agua que me regalen? Hagan. Esta les va a gustar, esta gráfica. Hasta los que no nos quieren les va a gustar. Pues no les va a gustar porque no la van a ver. Sí. Miren, se trata de los ingresos totales de las empresas más importantes. Ahí está. ¿Ya la ven completa ustedes? A ver, acomódasela ahí. Miren, ingresos e impuestos pagados por las principales empresas en México. En la parte verde
están los ingresos totales. Pemex tiene ingresos, en el 2022 estamos hablando, por 2 billones 383 mil millones. Acuérdense que estamos hablando de billones mexicanos, no gringos. Los gringos le llaman, perdón, los americanos le llaman 1.000 millones, a 1 billón le llaman 1.000 millones. Nosotros le llamamos 1 billón a 1 millón de millones. Entonces, casi 2.383 billones. Y las siguientes 3 empresas, ¿ya nos censuraron? Las siguientes 3 empresas que le siguen en tamaño a Pemex, América Móvil, FEMSA y Walmart, entre las 3 casi alcanzan a Pemex, todavía no le llegan, están como 100,000 millones menos en ventas. Pemex vende un poquito más, pero son comparables los ingresos. Pemex con las 3 empresas más grandes después de Pemex. Ahora fíjense en la roja, que son los impuestos pagados. Pemex paga de esos ingresos el 13.4%, es decir, 320,000 millones de pesos. Y las 3 empresas que casi ingresan la misma cantidad que Pemex, pagan 74,000. Esto es más de 4 veces más de lo que paga Pemex que las 3 empresas más grandes de este país. Entonces, un poco para dimensionar la importancia que tiene Pemex para las finanzas públicas. Sí. No tiene nada que ver con Pemex. Ah, bueno. Sobre la compra de Pemex a la terminal de Monterra, ¿es cierto? ¿Está en planes o...? No, pues eso no está definido, no está aprobado. Hay varios proyectos en Pemex que se están analizando, pero no hay nada todavía. También sí podemos agregar, existe cierta preocupación. No veo. Sí, Maya Brook de Bloomberg, existe cierta preocupación en el mercado que Pemex no cuenta con los recursos para hacer el mantenimiento necesario para evitar esos tipos de accidentes. ¿Cuál es la respuesta de usted sobre ese mantenimiento y qué podrían hacer más allá del 15 de agosto para prevenir esos accidentes? Bueno, para empezar, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Por primera vez en Petróleos Mexicanos se asignaron partidas presupuestales para mantenimiento, sobre todo para la atención de los riesgos críticos. Entonces, por primera vez tenemos partidas presupuestales destinadas a eso y le damos seguimiento a todos los riesgos que hay en Pemex. Vamos resolviendo los riesgos críticos A1, son los más inmediatos y esos los tenemos en solución o están a punto de. Los que están esperando turno tienen todas sus capas de protección previas a la reparación definitiva. Y con relación a lo que estás mezclando del accidente con el que no se tenga dinero para los mantenimientos, que no fue por eso el accidente, y que eso también es importante que ustedes lo sepan, el accidente no se dio porque falló algo en Pemex o porque no hubo mantenimiento. El accidente se dio porque, y no puedo hablar mucho, se está haciendo un análisis causa-raíz, que las autoridades van a definir todo, pero lo que sí les puedo decir es que era un trabajo que estaba programado. ¿Qué cosa es un trabajo programado? Es algo que ya se decidió hacer, que se contrató a una empresa
y que esa empresa tiene la capacidad técnica, financiera y ética para hacer el trabajo. Programado, se le llaman también libranzas. Hoy no va a trabajar este televisor porque se le va a hacer una libranza, se le va a mandar a limpieza, a reparación. No es que falló, de repente se apagó, no, se apagó porque lo estamos reparando. Eso fue lo que ocurrió. En un trabajo programado no se siguieron las reglas de seguridad, las normas de seguridad que marca Pemex y también la empresa que estaba haciendo el trabajo. Y el accidente se origina porque, debiendo haber previsto que el ducto que iban a redireccionar o a modificar debía estar totalmente libre de gas o de hidrocarburo, por alguna razón no lo hicieron, y eso fue lo que suscitó el accidente. Por eso no se llama falta de inversión, eso se llama de otra manera, y las autoridades lo van a definir. Por eso nosotros no hemos querido hablar mucho, porque esto tiene que ver con una investigación que implica la muerte de 2 personas y la desaparición de una. Por eso tenemos que ser muy parcos en ese sentido. Pero sí decir, no fue por falta de dinero, no fue por falta de mantenimiento, porque también ustedes de repente le ponen de su cosecha, ¿eh? Ingeniero, muy buenas tardes. Adrián Arias, de la revista Energy 21. Estaba bastante ¿Dónde interesante. estás que no te veo? Acá. Ah. Bastante interesante lo que acaba de comentar. Quisiera saber 2 cosas. Primero, ¿quién es la empresa a la que le atribuye este error? Si es que nos puede decir cuánto está cobrando esta empresa, de cuánto fue el contrato y cuáles podrían ser las posibles sanciones que enfrentara de confirmarse que cometió este error que usted está señalando. Y también otra pregunta. Pero antes de que te vea, porque se me va a olvidar. Punto número 1. Yo no estoy diciendo que la empresa sea la culpable, porque aquí hay una empresa que le está trabajando a Pemex. Pemex tiene que hacer que la empresa cumpla y la empresa tiene que cumplir. Y hay una investigación que va a arrojar un resultado en donde va a haber responsabilidades. Entonces, puede ser la responsabilidad de un lado o de otro. No estamos culpando a la empresa, no podría. Además, estamos en plena investigación. De manera que no es eso lo que dije. Lo que dije es, no fue por falta de mantenimiento, fue porque alguien se equivocó, alguien fue omiso, alguien cometió un error, y eso se va a saber en el momento. La empresa se llama Cotemar. Y déjame decirte algo más, que es importante y que tiene que ver con tu pregunta. Hace casi 3 años, en Pemex, también por si ustedes no lo saben, y para que lo sepan, y para que ya no anden preguntando, no le anden haciendo caso a cualquiera, Pemex publica en su página todas las empresas que están contratadas, todas. ¿Cuáles son los contratos? ¿Cuáles son los montos? ¿Y cuáles son las fechas probables de pago que se le van haciendo a cada una de estas empresas? Nunca se había hecho en Pemex esto. Por eso habían coyotes. Como no sabían cuándo Pemex les iba a pagar una empresa, había gente que llegaba y se les acercaba y les decía, oye, a ti te debe Pemex tanto. Si me das una corta, yo te hago que te paguen rápido. Y seguramente tenían contactos con algunas gentes. Eso se acabó, porque ya está publicado qué empresas, qué contratos, qué montos y cuánto te voy a pagar.
Entonces, si ya tú sabes cuánto te va a pagar Pemex, como para qué le vas a hacer caso a alguien que te ofrece que te va a ayudar a que te pague Pemex, si ya Pemex te lo está diciendo. Entonces, esa información la pueden ustedes conseguir ahí, pero no nada más ustedes, es una información que cualquier mexicano puede entrar y checar. ¿Qué empresa? A mí me da risa porque de repente sacan, Pemex le da contratos multimillonarios por no sé cuántos miles de millones a tal o cual empresa. Pues si lo sacaste de lo que te estoy diciendo, yo lo tengo publicado. Pues eso es lo que tiene el portal de Pemex. Sí, efectivamente, eso está en el portal. No lo investigaste, no te lo chismearon, lo viste en el portal. Entonces les invito a que entren al portal porque ahí está toda la información. La información de Pemex es pública, no hay nada que ocultar, ¿no? Ingeniero, también Sí. preguntarle algo que está pasando en las plataformas y en las instalaciones de Pemex. Entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de este año, el indicador de días laborales perdidos debido a lesiones pasó de 5 a 32 días hábiles. Eso significa un alza de 510% en ese periodo de tiempo y es el número más alto de este índice de gravedad en los últimos 12 años. Eso significa, y esto es con datos de Pemex, que no aparecen en esas presentaciones tan positivas que vemos ahí, ¿verdad? Y preguntarle, ¿por qué estamos teniendo un Pemex tan peligroso para los trabajadores? El Pemex más peligroso de los últimos 12 años. ¿Qué se está haciendo? ¿Y cuál es la explicación de esto, ingeniero? Gracias. Bueno, punto número uno, no coincido contigo. Me estás haciendo una pregunta muy específica. No tengo la información de que esto que dice el compañero periodista. Preséntate, por favor. Sí, Eduardo Melo, el subdirector de Evaluación de Desempeño y Mejora Continua de la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. Entiendo que usted se está basando en el índice de frecuencia que tenemos publicado. Digo, tal vez lo que se tendría que hacer esa revisión, y como ya lo expresó el director general, son informaciones que tenemos publicadas. A lo mejor habría que precisar realmente los datos o los resultados de estos indicadores. Laborales perdidos debido a lesiones incapacitantes sufridas por millón de horas hombre. Ese es el indicador y son datos reales. Bueno, yo te ofrezco que te aclaramos esa pregunta con precisión, Claro que para no, porque yo la verdad no tengo el dato a la mano, tú se lo puedes Sí, y por supuesto. responder, ¿no? Sí. Bueno, pues, muchísimas gracias. Ya hace hambre. Muchas gracias, compañero. ¿Y tiene que teléfono?